Bueno, seguimos con Llenos de Magia, como habíamos prometido al principio del programa, estamos con Diana Alfonso, ella es colombiana, historiadora, comunicadora, y vamos a estar hablando un poquito de la situación latinoamericana y en particular del conflicto que está atravesando Colombia. Hola Diana, compañera, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Acá Brian de Llenos de Magia. Bueno, un abrazo enorme a los radioescuchas de Llenos de Magia y un abrazo enorme también a la compañera preciosa que hoy nos acompaña. Bueno, Diana, contanos un poco más allá de lo que está, de cómo empezó el conflicto, ¿qué está pasando ahora en Colombia? ¿Cómo es la situación actual que está viviendo Colombia? En este momento estamos viendo una crisis de régimen. Es decir, cuando nosotros aludimos al régimen colombiano actual, estamos aludiendo al régimen uribista, que contempla tres grandes articulaciones. Sin sacar otros elementos, obviamente son tres. Primero, una coordinación estratégica con el narcotráfico, ¿no? Como su fuente de ingresos primordial. Ustedes sabrán que en este momento Colombia está exportando más cocaína que en la época de Pablo Escobar. También hay una coordinación con el paramilitarismo, como el eje de coacción, como la herramienta de coacción del régimen, que nos lleva a la siguiente cifra. Imaginen que Colombia tiene más o menos la cantidad de habitantes de la Argentina, somos 50 millones más o menos, y tenemos 100.000 desaparecidos y desaparecidas en democracia. Esto, obviamente, robustecido por el aparato criminal del gobierno y cogobierno uribista a través del paramilitarismo. El paramilitarismo, además de eso, ha servido para la expoliación de los campos y la concentración agraria puesta a disposición de, bueno, obviamente ustedes sabrán de las maquinarias minero y agroextractivas. Entonces eso nos lleva a la tercera gran vinculación del régimen o coordinación del régimen, que es el capital concentrado tanto nacional como transnacional. Todos esos pilares se han venido arrumbando, se vienen hoy con fuerza a tierra, ¿no? Pero esto tiene una historia de corto aliento, obviamente una historia de largo aliento, que ya podremos hablar de ella, pero en el corto aliento yo les vendría a decir que ustedes se acuerdan que en el 2019 Latinoamérica estaba prendida en llamas, en Ecuador, en Bolivia estábamos viviendo la resistencia popular en el Alto contra el golpe militar al MAS. Y en Colombia, en noviembre, tuvimos una gran movilización contra el entonces recién estrenado ministerio de Iván Duque, que es, nosotros le decimos el subpresidente, porque es un tipo puesto ahí por Álvaro Uribe y toda su maquinaria de terror, incluyendo pues los dineros del narcotráfico y el ejercicio coactivo del paramilitarismo en las urnas, y también pues financiado por las redes bancarias que se han visto beneficiadas durante la cuarentena. En fin, en el 2019 se hace una gran apuesta movilizatoria contra este señor en noviembre y de ahí surge el Comité Nacional del Paro, que ustedes algo habrán leído por allí, pero es como la articulación popular que hoy está bancando las movilizaciones. ¿Cuánto de sindicalismo hay en ese Comité Nacional? Te saluda Eli Gavilán. Diana, mucho gusto y muchas gracias por este tiempo con Llenos de Magia. Hola, Eli. Mira, no podemos ni pensar en comparar el sindicalismo argentino con el sindicalismo de la región. Eso para decirles una cosa. ¿Por qué va a ser? Miren, hay muchas preguntas de por qué de repente la red o los aparatos sindicales en Argentina tienen tanto poder, ¿no? Que uno dice determinados sindicatos copan la calle y copan la economía nacional. Y paritarias y toda esta vaina en Colombia, eso no existe, compañeros. Después del 91 de las aperturas neoliberales, yo me atrevería a pensar que casi en ningún lugar de América Latina existe. Entonces, dicho esto, obviamente hay una asociación de gremios que no es comparable pues a la Argentina, pero sí es muy importante la CGT colombiana, la CUT, la Central Unitaria de Trabajo, bueno, gremios docentes como, ay, me van a matar mis compañeras, ahora se me van los nombres, perdón, ya va a volver. Y bueno, también articulaciones de carácter territorial, agrícola, en fin. El Comité Nacional del Paro, entonces, si bien tiene una base muy fuerte de participación sindical, la uso, digamos, allí es muy importante la unión
Sindical Obrera, que es como el sindicato de los petroleros en Colombia, como sería como el sindicato de YPF acá. Tiene mucha fuerza, pero tiene fuerza regional, es en la región petrolera del norte de Colombia. Entonces también esto para decir, hay gremios nacionales y hay gremios locales que están traccionando la agenda de manera provincial. ¿Y cuánto de jóvenes, perdón, Bray, en este caso, en la conformación, o los que sostienen el paro? Hay muchos jóvenes, ¿verdad?, hoy por hoy en las calles. Sí, y eso tiene una explicación que tiene que ver con el meollo concreto de todo lo que está ocurriendo. Mira, ustedes habrán seguido que una de las ciudades más movilizadas en este momento es Cali. Cali se encuentra en el valle, pues en el margen izquierdo de Colombia. ¿Por qué el valle? Nosotros, cuando la cordillera de los Andes sube hasta Colombia, se divide en tres. En una de esas dos cordilleras queda un valle, allí queda la capital del valle, que es Cali. Para ubicarles geográficamente, ¿por qué? Porque eso queda al lado de una región muy movilizada, de una región indígena muy movilizada, que sería como el Gualmapo a la Argentina, o el Puelmapo a la Argentina, discúlpenme, que es el Cauca colombiano. Es como la zona indígena con mayor historia de resistencia política y organización. Entonces es una vinculación tensa porque las oligarquías de Cali siempre han estado armadas contra el pueblo, y por otra parte, la vinculación originaria pues en nuestro país es muy potente. Entonces, eso es una frontera de choque brutal. Sin embargo, Cali lo que está mostrando, más allá de su deseo, del deseo de sus oligarquías criminales, es que le ha golpeado fuertemente la crisis económica del país, sobre todo, bueno, se profundiza durante la cuarentena, obviamente, pero esto viene de largo aliento, tanto así que el 60% de sus habitantes, y me refiero casi a la totalidad de los jóvenes de la ciudad, no reciben menos de $300 de ingreso mensual, es decir, están devengando la mitad del salario mínimo o probablemente menos del salario mínimo colombiano, que ya es una miseria. Esto hace, bueno, que esa mano de obra, digamos, a la deriva, ¿no? Este no futuro, porque tampoco hay acceso a las universidades, es muy jodido el acceso a la universidad pública, se da a través de un examen, pasa el 2% de la población y el resto aprende algún oficio, arreglo de heladeras y otras maniobras para la supervivencia. Esa es la juventud que hoy se encuentra bancando el paro por obvias razones. Les mandamos nuestra solidaridad y bueno, siguen mis compañeros. Gracias. Diana, como vos decías, en el 2019 y actualmente también se levantaron varios países de Latinoamérica con diferentes tipos, ¿no?, de movilizaciones, digamos. Me parece que hay países que lograron tener un encauce político, por ejemplo nosotros acá en Argentina con el Frente de Todos. Ahora, bueno, lo que sucedió en Chile con esto de la Asamblea Constituyente, me parece que se está logrando un cauce político. Mi pregunta es, en Colombia, ¿crees que esta conflictividad posiciona, no sé si a Gustavo Petro o a alguien de la oposición? Porque también me parece que Colombia no ha tenido gobiernos populares, o la verdad es que desconozco si hay un nacionalismo popular en Colombia que pueda generar y revertir este proceso. Pues mira, me encanta que hagamos esta alegoría Argentina-Colombia porque es súper móvil, ¿no? En términos de símbolos, de tradiciones. Imagínate tú que a Perón lo mataban antes de ser electo popularmente. ¿Cómo hubiera quedado la Argentina? Pues sumida en una guerra, ¿no? La gente no se iba a quedar cruzada de brazos, eso fue la resistencia peronista, entre otras cosas. Pero con Perón, digo, en España. Bueno, a Colombia le matan a su mayor referente popular, a Jorge Eliezer Gaitán, en el 49, y eso se transforma, pues, eso en adelante, pues, desde el 49 hasta el 60 se va a hablar de la violencia como un periodo particular a la violencia general de Colombia. Ese capítulo se le llama la violencia, como si tuviéramos que subtitular este capítulo así, ¿no? Qué bizarro. La cuestión es que de ahí surge la resistencia agraria armada, de esa acefalía, pues, voluntaria hecha por las oligarquías.
En el 62 nosotros vamos a tener una ley de tierras, una especie de reforma agraria con todas las comillas, y esa ley de tierras también va a ser traicionada y en el 64 empiezan prematuramente las organizaciones guerrilleras de corte agrario a movilizarse. Prematuramente digo porque acá en el Cono Sur pues las guerrillas surgen a fines de los 70 a fines de los 60 y principios de los 70. En Colombia las Fuerzas Armadas Revolucionarias surgen en el 64, prontamente como punto cero obviamente la Revolución Cubana, en el 60. Y al poco tiempo surge el Ejército de Liberación Nacional. De esa tradición, entre los 60 y los 80 también se van a formar grandes cuadros populares que a fines de los 80 van a abrigar la opción en las urnas. Tenemos tres grandes cuadros de esa época. Uno era Carlos Pizarro León Gómez, desmovilizado de nuestra guerrilla urbana, una especie de montoneros. Me van a tirar tomatazos las compañeras colombianas que estén escuchando esta cuestión tan histórica, pero quería hacerles como un parangón para que se entiendan. El M-19 era nuestra guerrilla urbana, y de allí el cuadro de desmovilización, en la desmovilización es Carlos Pizarro León Gómez. Gracias a la desmovilización del M-19, pues empieza a hablar de la constituyente, de nuestra constitución, que entre otras cosas es joven, se termina de firmar en el 91. A este señor lo matan en un avión de Avianca en el 90, con auspicio de Avianca y con auspicio de su cuerpo de seguridad, que era gestionado por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que es como nuestra CIDE. Después vamos a descubrir que el DAS, o sea, nuestra CIDE, estuvo vinculado con la estrategia del paramilitarismo de, entre comillas, descabezar a todas las referencias políticas del país, entre ellas también a dos candidatos comunistas que tenían mucha chance de disputar la presidencia, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa. Jaime Pardo Leal era, un abogado compañero acá de la Argentina, díganme ustedes, ¿quién se les viene a la cabeza? Un gran jurista argentino. Porque no sé bien con quién compararlo. Y Eugenio Zaffaroni podría ser uno de ellos. Zaffaroni, claro. Jaime Pardo Leal sería como nuestro Zaffaroni, tal cual. Y él era candidato a la presidencia. Él se había hecho su carrera como abogado defendiendo el derecho a tierras de los campesinos y las campesinas. Se había creado también como una barrera de fuego a la corporación judicial, que es siempre horrible y no importa dónde usted esté parada, que se llamó en ese momento Asonal Judicial, Asociación Nacional de Juristas de Colombia, que un poco ya veía, digamos, cómo el Poder Judicial afectaba, ¿no?, los niveles de la gobernabilidad y sobre todo los derechos de los pueblos. A este tipo, bueno, lo van a acribillar, se sabe que lo acribillan estamentos de las oligarquías colombianas junto con el paramilitarismo de Estado. Él era referente de un partido político que era la Unión Patriótica, o UP. La Unión Patriótica fue un frente que se creó con el fin de que las guerrillas desmovilizadas tuvieran un papel protagónico en el auspicio de las democracias a través de las elecciones populares. A este partido, a la Unión Patriótica, además de cercenarle sus dos cabezas políticas, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, se gestó un genocidio programado por el mismo Estado en democracia, y en 10 años, entre el 85 y el 95, fueron asesinados 6.000 militantes de la Unión Patriótica. No, es muy difícil así porque las alternativas políticas están sometidas constantemente. Se me olvidó responderte de Petro, imagínate. Sí. La cuestión es que nosotras, la hipótesis que yo tengo es la siguiente: Colombia no ha podido elegir a sus referentes populares por un dejo o anarquista o antiestatista, no, sino por la voluntad de guerra de las oligarquías. Gustavo Petro, si llegara a ser presidente, rompe con 200 años de republicanismo genocida. Eso es un montón. Entonces, eso es un montón, yo creo, que no lo van a dejar gobernar en todo caso. Y digo, antes de que todo esto pasara, Gustavo Petro estaba diciendo: si nosotros llegamos a la presidencia nos van a dar un golpe armado, el paramilitarismo nos va a dar un golpe armado, las oligarquías siguen armadas, siempre han estado armadas contra el pueblo. Es un holocausto de clase también. Hola Diana, sí, Fer Verón acá te habla. Yo quería preguntarte una cuestión que es la siguiente.
El domingo pasado, como todos sabemos, todas y todos sabemos, se dieron las elecciones en Chile, donde se eligieron las convencionales constituyentes. Y yo me ponía a pensar, también relacionado con la pregunta que te hizo Brian recién, ¿qué similitudes y diferencias vos nos podés mencionar del proceso que se está viviendo hoy en Chile, pensando sobre todo cómo empezó el proceso con la juventud en las calles y pidiendo reformas estructurales en ese país, y el proceso colombiano que está empezando con el estallido social hace algunas semanas? Primero, creo que en el momento cero de las movilizaciones muchos nos prendimos a la ola chilena o a ese imaginario y pensamos que eso iba a ser una gran ruptura. Después llegó el paramilitarismo y nos recordó que Colombia no era Chile. Esto para decirles, la clase política gobernante en Colombia puede prescindir de los mínimos elementos que componen a una democracia moderna, ¿no? Cohesión a través del consenso, ¿no? Respeto a las instituciones, compartimentación entre el poder político, el poder económico y el poder jurídico. Bueno, eso en Colombia no existe. En Chile, mal que bien, bueno, con toda su vinculación internacional, no puede ser que a Piñera bien le sirvió que los derechos humanos lo tiraran contra las cuerdas, y se cae entonces la constitución escrita por Guzmán, ¿no? En Chile. Guzmán a la mano derecha de Pinochet escribiendo esa vaina. A nosotros no nos falta constitución, nos sobra. Es decir, ¿por qué les digo esto? No es que nos sobre constitución, es que tiene que tener un vínculo con la sociedad real, digo, con la base social. ¿Por qué? Porque la Constitución del 91 dejó serios huecos que hoy tenemos que repensar para la garantía, no solamente de la movilización, no solamente estamos pidiendo el derecho de vivir en paz, como decía Víctor Jara, estamos exigiendo el derecho de vivir. Y eso es un montón. Entonces, una de las cuestiones que hoy estamos repensando de nuestra joven Constitución colombiana, les repito, fue firmada en el 91, es el Estatuto de la Policía. Un hueco, un bache que quedó en nuestra Constitución del 91, tiene que ver con el tratamiento de la policía. En la Constitución se establece que la policía es un cuerpo civil. ¿Por qué se establece en la Constitución colombiana que la policía es un cuerpo civil? Porque antes la policía la regimentaba el Partido Conservador Colombiano, o sea, un solo partido, el partido más rancio de la oligarquía más rancia de Colombia. Bueno, es un cuerpo civil, pero con fuero penal militar. Entonces se comportan como paramilitares. Y eso es un problema grave. Hoy uno de los puntos que está pidiendo pues, la Mesa Nacional del Paro, el Comité Nacional del Paro, es que se reevalúen las condiciones de la policía, se derogue al SMAT, al Escuadrón Antidisturbios, y se piense la posibilidad de entablar un diálogo real para a la postre poder, no te digo ni siquiera enjuiciar, evaluar qué carajo está haciendo el ejército colombiano y qué tan disímil es hoy del paramilitarismo. O sea, son tres cosas básicas que tienen que ver con la agencia del terror real del Estado colombiano, y eso nos lleva a otras discusiones frente a nuestra Constitución. Hoy, yo entiendo, hoy no puedo hacer futurología. Hoy la intención no es rever toda la Constitución, es por lo pronto ganar victorias mínimas para que esta movilización continúe. En el caso, bueno, chileno, yo creo que hay una historia de golpes a la oligarquía, a la representatividad de la oligarquía. Busquen ustedes a Marmaduke Grof, por ejemplo, ¿no? Que fue un prematuro revolucionario chileno. La gente ha olvidado hablar de este tipo, pero era como un pre-Allende. Y después existió Allende, ¿no? Y después la Unidad Popular. O sea, más que bien, el pueblo chileno tiene algo en su memoria para decir esto estaba bien, esto estaba mal, en términos del ejercicio del poder del Estado. En Colombia no. O sea que en Colombia esto, lejos de darnos más aire, puede ser peor. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se acuerdan del último capítulo de Juego de Tronos, Daenerys quemando todo, un dolor enorme para todos los que miramos. Bueno, en este momento el uribismo está quemando todo, está dejando tierra arrasada, obviamente como una estrategia de evitar la gobernabilidad en el 2020 para Gustavo Petro.
Diana, la verdad que es súper interesante y me parece que todo el equipo acá tenemos 10 millones de preguntas para hacerte, pues conocemos el tema y la verdad que el país de Colombia siempre está como invisibilizado por los medios argentinos, o si no es el gran ejemplo a seguir, pero nunca se habla de este genocidio que contás vos, así que 1.000 millones de gracias por el tiempo y por ser tan clara. Bueno, a ustedes muchas gracias por la entrevista, compañeras, compañeras, a Fer, Eli, Brian, a todos los que han preguntado. Esperamos pues que esta Colombia que se revoluciona, no vayan a creer ustedes que toda la Colombia es desgracia, al contrario, tenemos una tradición de resistencia inimaginable. Y bueno, lo que yo les recuerdo a los compañeros y compañeras de la Argentina que han estado tan pendientes de nuestra realidad nacional es que nos esperen con los brazos abiertos para que Colombia pueda reinsertarse al sueño de la patria grande. Ojalá que sí, Bueno, que así sí. sea, que así sea. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 19 horas en esto que hemos denominado Llenos de Magia. Que tengan una linda semana y chau chau.